Bueno, la primera parte, como siempre, es encontrar las reacciones, el equilibrio externo, ¿no? Entonces lo vamos a poner así. Vamos a poner como equilibrio externo. También lo podemos poner como cálculo de reacciones. Para tener un orden. Aquí vamos a tener una reacción vertical, que la vamos a llamar la vertical en A. Y aquí una reacción también vertical en B. No tengo ninguna fuerza horizontal, por lo que no voy a tener ninguna reacción horizontal. Y prácticamente solamente se va a cumplir esas dos reacciones. Comenzamos haciendo la sumatoria de los momentos en uno de los dos apoyos. Yo voy a tomar el B. Tomo este sentido de los momentos, sentido horario, como el positivo, y digo que la sumatoria de los momentos al punto B de toda la estructura va a ser igual a 0. Para que esté en equilibrio debe cumplirse esa condición. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener la vertical en A como primera fuerza que causa un momento, multiplicado por el brazo de palanca desde A hasta B, que serían 10 metros, y es un sentido horario. Entonces es positivo, ¿no? Se queda así. ¿Y qué voy a tener como segundo momento? Aquí vamos a tener la fuerza resultante de esta carga Q. Esta la vamos a llamar la resultante. Ahora aquí viene lo siguiente. La resultante de una carga triangular está dada, y aquí viene el concepto que algunos docentes llaman el área equivalente. ¿Qué significa? Que si yo quiero sacar el resultante de una carga rectangular, recuerden que lo que hacíamos era simplemente, como este valor de aquí, vertical, es lo que llamamos Q, y este de aquí es lo que llamamos L. Entonces la resultante ahí era igual al área de ese rectángulo. Y el área del rectángulo, ¿a qué va a ser igual? A Q por L. O sea, el lado vertical por el lado horizontal, o ancho por alto, ¿no? Como ustedes quieran verlo. La resultante era igual al área equivalente, o sea, al área de la carga, del diagrama o del dibujo de la carga. Y eso no es diferente con respecto a la carga triangular. Entonces, como tenemos un triángulo, donde este aquí es L y este aquí es Q, por eso que en la carga triangulares, la carga Q siempre se la pone al extremo alto. Ya no se la coloca al centro, como podíamos colocar la carga Q en una carga rectangular. Entonces, ese Q es la altura de esto de acá. Entonces, yo quiero sacar la resultante de ahí, tengo que sacar el área del triángulo, que va a ser igual a base, que es L, por la altura, que es Q, dividido entre 2. Entonces, a eso va a ser igual la resultante. Base por altura dividido entre 2. O puedo decir Q por L dividido entre 2. Lo mismo. ¿Ok? Entonces, yo quiero reemplazar aquí. ¿Cuánto va a valer Q? Vale 8. ¿Cuánto vale L? Vale 10. Dividido entre 2, eso me va a dar 80. Dividido entre 2, 40 toneladas. Y la resultante es igual a 40 toneladas. Simple, ¿no? Entonces, esa resultante de la carga está causando un momento en sentido antihorario con respecto al punto B. Fíjense que tiene este sentido de giro, contrario a la manecilla de reloj. Entonces va a ser un momento negativo. Y va a ser igual a 40, que es la fuerza que está actuando por el brazo de palanca. Y ahora aquí viene. El brazo de palanca de una carga triangular o uniformemente variado está ubicado en el eje baricéntrico de la figura del triángulo. Y el eje baricéntrico de un triángulo está ubicado aquí, ese centro de gravedad, a 1/3 del ángulo recto. Aquí es 1/3 del alto y también a 1/3 del largo de este de aquí.
Como no me interesa a mí la altura, lo que me interesa es aquí, en este sentido, voy a tomarlo a 1/3 del ángulo recto. Entonces, esto de aquí es 1/3 y esto de aquí son 2/3 de L. 1/3 de L, 2/3 de L. Entonces, como estoy sacando, este es 1/3 de L. Como estoy sacando el momento con respecto al punto B, va a ser 1/3 de L el brazo de palanca, porque si lo estuviera sacando el momento con respecto de A, el brazo de palanca sería 2/3 de L. Entonces 1/3 de 10 es 3.33. Lo puedo colocar así, pero yo prefiero colocarlo como 10 dividido entre 3. 1/3 de 10. ¿Por qué? Porque de esa manera evito el redondeo y mi resultado va a salir más exacto. Y esta es una recomendación que le hago no necesariamente para esta materia, sino para las materias que vengan posteriormente. ¿Por qué? Porque si bien aquí, si ponemos, si pusiéramos, digamos, 6.66, es aproximadamente 6 puntos, o sea, con varios 6, 6.67. O sea, ahí le aplicamos el redondeo, ¿no? Y no va a variar mucho porque estamos hablando 6 metros con 67 centímetros. O sea, aquí estamos diciendo que va a variar 1 centímetro. En una longitud de 10 metros, ese 1 centímetro no afecta prácticamente en nada. Pero cuando estemos hablando haciendo el cálculo de la inercia de una estructura, se van a dar cuenta que la inercia la medimos en centímetros elevado a la cuarta. Entonces, 1 centímetro de 10 metros, 1 centímetro elevado a la cuarta, o sea, un decimal elevado a la cuarta, va a variar enormemente el resultado de la inercia. Es por eso que ya en esos casos trabajamos con varios decimales o lo trabajamos en número de fracciones para no hacer redondeo. O sea, una recomendación que le hago basándome en las materias posteriores donde ya el cálculo requiere que sea más preciso. Y como esto de aquí yo no lo voy a calcular manualmente, sino que lo va a hacer la calculadora, prefiero colocarlo así. Bueno, eso va a ser igual a 0. No hay más momentos, solamente es la reacción vertical en A y la resultante de la carga triangular. Despejemos la vertical en A. Esto pasa con positivo. 40 por 10 va a ser igual a 400, dividido entre 3. Y este 10 que estaba multiplicando va a pasar a dividir, entonces aquí igual se multiplica por 10. El 10 que estaba multiplicando pasa a dividir. Veamos cuánto salió la vertical en A. Por favor, alguien tenga una calculadora a mano y me va a verificar si los valores que calculo están correctos, y si lo calcula más rápido, mejor todavía. ¿Cuánto sale eso? Bueno, sale 40 sobre 3, que yo ya como estamos hablando ya del resultado, podemos una vez ponerlo redondeado 13.33 toneladas, ¿no? 13.33 toneladas. Ok. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas verticales. Sumatoria de fuerzas verticales va a ser igual a 0, tomando el sentido hacia arriba como el positivo. Tenemos ¿qué cosa verticalmente? Tenemos la vertical en A, que serían 13.33 toneladas positivas, porque teniendo hacia arriba, menos la resultante, que la resultante me sale 40 toneladas. Y por último tengo más la vertical en B, que también está yendo hacia arriba, tiene que ser igual a 0. Despejando de ahí la vertical en B, tendré que este pasa a sumar y este pasa a restar. ¿Cuánto me sale eso? La vertical en B va a ser igual a
26.67, ¿no? Si me equivoco, me corrijo. Gracias. Entonces ya tengo el equilibrio externo, el cálculo de reacciones. Primer paso, ya lo completé. El primer paso en sí, según la receta que yo les pasé, decía que teníamos que simplificar la estructura o descomponer la fuerza, ¿no? Descomponiendo la fuerza en caso que tuviéramos cargas o fuerza inclinada, ¿no? Con algún cierto grado de inclinación. Pero como aquí tenemos puras verticales, no hay necesidad de hacer ese procedimiento. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser analizar tramo a tramo. Ahora, una cosita, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis del ejercicio. Y pasa lo siguiente. Cuando tengo una estructura, ay, me salió feo. Cuando tengo una estructura rectangular, una carga rectangular, recordemos que nosotros estamos haciendo vigas simplemente apoyadas. ¿Qué significa simplemente apoyada? Pues que solo tiene apoyo fijo y móvil en cada extremo. Cuando tenemos una carga Q rectangular, mi diagrama de cortante me va a salir así. Pero bueno, perdón, esto aquí a la mitad. ¿Ya? Este es positivo y este es negativo. ¿No? Así va a salir mi diagrama de las cortantes. Y mi diagrama de momento va a formar, de una carga rectangular, va a formar una curva de segundo grado. Las curvas de segundo grado no son nada más que las parábolas. Entonces, esto me daba así. Una parábola. Para disculpar el pulso, no es de los mejores. Y es positivo, pero era positivo abajo, ¿no? Lo vamos a subrayar así. Porque el positivo en el momento lo graficábamos en la parte de abajo. Pero es una curva de segundo grado. Cuando teníamos simplemente fuerza, nada más que fuerzas verticales, obviamente podíamos haber tenido inclinadas, pero las inclinadas que hacíamos con esas, las descomponíamos en sus componentes ortogonales, o sea, verticales y horizontales. Este diagrama de cortante me sale así. Primero que nada, mis reacciones pueden salir así, digamos, ¿no? Digamos que mis dos reacciones salen hacia arriba, pero eso es algo arbitrario. Puede subir, puede bajar, dependiendo del caso. Entonces, aquí me salía hacia arriba, entonces venía hacia arriba. Venía luego constante, y como este me lo bajaba. Con esta fuerza aquí, venía y lo bajaba. Luego seguía constante, este aquí lo subía un poco, y luego seguía constante, y este aquí lo venía y lo subía por completo y lo hacía cero. Eso pasaba con una estructura más o menos así. Obviamente esto aquí puede variar, no puede venir así, no sé, dependiendo de las magnitudes de la fuerza, ¿no? Cuánto valga cada fuerza. Pero más o menos venía así. Aquí es lo que yo quiero mostrarle. Este es positivo, este es negativo, este es negativo. Lo único que quiero mostrarle es que la cortante varía de forma, aquí es constante. La cortante, en este caso, cuando hay fuerzas solamente puntuales, es constante en todo ese tramo. En este tramo aquí, como solamente hay fuerzas puntuales también, constante. Aquí también constante. Pero cuando tengo la carga, ya varía de forma lineal. ¿Ok? ¿Y qué pasaba con el momento aquí? El momento aquí, en este aquí, ahí variaba de forma lineal. Venía así, luego aquí podía pasar a hacer otro lado así, otro lado así, o sea, variaba, fíjense, en cada tramo de forma lineal y llegaba y cerraba en cero, ¿no? Esto era positivo, positivo y este negativo, ¿no? Porque el negativo arriba es momento. Estos son verticales, estos son momentos. Entonces, ahí teníamos de que en una carga puntual, las cortantes son constantes entre tramo y tramo, y los momentos son uniformemente variados o linealmente variados entre tramo y tramo. Y en una carga tenemos
que la cortante es uniformemente variado o linealmente variado y el momento es una curva de segundo grado, una parábola. Ahora yo le pregunto, bajo esa lógica, nos damos cuenta que cuando tenemos una carga ahora triangular, como estamos viendo de que el momento de esta es el cortante de esta. Entonces, en este que vamos a hacer aquí, con la carga triangular, nos vamos a dar, este es cortante, este momento, nos vamos a dar cuenta que aquí el momento de este se convirtió en el cortante de este. Aquí me va a ser una curva de segundo grado. Pero bueno, como aquí positivo es hacia arriba, va a ser más o menos así. Porque recuerden que la cortante del positivo es hacia arriba, entonces en vez de ser hacia abajo va a ser así. Más, puede ser, ¿no? Porque eso va a depender de los valores que tengan. Pero ya estoy poniendo más o menos una semejanza. O sea, la cortante va a ser una curva de segundo grado. Y el momento va a ser una curva de tercer grado o tercer orden. Yo quiero aquí ir un poquito a cálculo y recordemos que una curva de segundo grado me daba una parábola. Y una curva de tercer grado me podría dar más o menos esta figura, donde tenemos un punto de inflexión. O no necesariamente así, porque también me podía dar que no venga directamente así, sino que haga una pequeña curva así. Y aquí estaba el punto de inflexión. Eso va a depender, perdón, de los valores que tenga. A lo que lo que le quiero mostrar es más o menos cómo sería una curva de tercer orden. ¿Ok? Eso va a depender si es así o es así, va a depender de los valores que vaya a tener. Entonces, la parábola nosotros la teníamos así, y ese era mi este. En cambio, aquí puede que, aquí en mi viga, puede que haga este tipo de movimiento, la curva. O puede ser que yo la tenga por aquí, mi longitud, y puede que parezca que es una parábola. O sea, es algo variado, no va a ser algo necesariamente uniforme o simétrico, ni nada por el estilo, ¿ya? Eso es lo que quiero mostrarles para que ustedes después no tengan tal vez alguna complicación a la hora de hacer su diagrama. Entonces, esto aquí puede variar. Puede salirme tal vez una parábola de este tipo. Así. Medio que no es uniforme como esta de aquí, ¿no? Pero se hace un pequeño movimiento así. Eso va a depender de dónde esté. Como le digo, puede ser que parezca una parábola perfecta dependiendo de dónde, entre qué valor y qué valor aplique esta función. Pero es una curva de tercer grado y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hacer una curva de tercer grado, lo que estamos diciendo es que la variable independiente x va a estar elevado al cubo, porque una curva de segundo grado está x al cuadrado, entonces este de tercer grado va a estar al cubo. ¿Ya? Esto aquí, dibujitos así, diagramas así, ustedes lo pueden pillar en internet, lo pueden pillar en los libros. No es nada nuevo, es algo que está en todas partes, que tal vez alguno ya lo habrá visto. Hay tablitas inclusive que te muestran estas cosas, inclusive cuando tenés empotrado con una carga así, cuando tenés empotrado con una carga así. Entonces, esto aquí ya te lo va mostrando cómo varían los diagramas con las diferentes posibilidades de estructura que tenés. Pero yo quería mostrárselo para que entremos un poquito en razón de lo que vamos a hacer, de lo que nos va a salir el resultado. Continuando acá, vamos a hacer el cálculo de los esfuerzos internos en cada tramo. Recordemos que los esfuerzos internos son normales, cortante, perdón, la cortante la podemos poner como B, fíjense que yo hace un momento lo acabo de poner como B. Lo que pasa es que mayormente ya cuando en materias como hiper, en materias como hormigón, la utilizamos como B, pero en isostática mayormente la trabajamos como Q. ¿Ya? Y momento, ¿no? Es por eso que a veces me confundo y pongo, cuando hablo de cortante pongo la B, pero trabajémosla como Q, ¿ya? No, normal no va a haber porque no tengo ninguna fuerza
horizontal, así que se descarta. Vamos directamente, y como aquí tenemos una operación de un solo tramo, porque fíjense que tenemos un solo tramo, vamos a hacer el corte directamente ahí. Y aquí le vamos a aplicar un corte. Le estamos aplicando un corte SS. No digo, no, por si acaso no es en el eje baricéntrico. Es en cualquier lugar. Puede ser a este lado, puede ser a este lado. O sea, es algo arbitrario. Es general. Entonces ahí aplicamos el corte SS. Aquí voy a tener una fuerza vertical, que es la vertical en A, igual, según los cálculos, de 13.33 toneladas. Aquí tengo yo esta longitud a la que estoy aplicando el corte, que la vamos a llamar X, a una longitud X. Y aquí la carga, al haberla cortado, tiene un valor de Q', que no sé yo cuánto va a valer Q'. ¿Por qué? Porque eso va a depender de qué cosa, de dónde yo haga el corte. Fíjate que si yo tengo un triángulo, esto ya es un paréntesis que voy a hacer. Bueno, aquí lo vamos a poner. Esta hoja la vamos a utilizar de ayuda. Fíjate que si yo hago un triángulo de esta manera, si aquí decimos 10 y aquí decimos 8, y yo lo estoy cortando en la mitad, digamos si es en la mitad, mi triángulo va a quedar así. Entonces aquí quedó 5 y aquí quedó 4, ¿no ves? Entonces, como está en la mitad, yo sé que va a valer 4. Porque ya estoy diciendo que lo estoy cortando en la mitad, entonces aquí también queda la mitad y la mitad. Y la mitad también de abajo. Pero aquí yo no sé si lo estoy cortando a la mitad, lo estoy cortando a un tercio, lo estoy cortando a un octavo, no, o sea, lo estoy trabajando de manera genérica. Entonces, ¿cuánto va a valer eso? No lo sé y lo llamo Q', que va a estar en función de la longitud de X. Y bien, entonces, aquí la Q' tenemos que hacer una relación, y aquí viene la relación de triángulos que vamos a aplicar. Fíjate lo siguiente. Esta es mi carga Q. Y yo le estoy haciendo un corte aquí, a un valor X. Pero fíjate que al hacer ese corte, y fíjate que aquí en total tenía yo 10 metros. ¿No? Lo vamos a colocar directamente aquí en este dibujo para que lo veamos. Esta es mi carga Q. Esa es la carga Q. Le estoy haciendo un corte por aquí a una longitud X. Aquí abajo tengo una longitud L igual a 10 metros en total. Y mi Q vale, ¿cuánto dijimos? 8, ¿no? 8 toneladas por metro. Pero aquí se creó una Q' en el corte. Q'. Yo quiero saber cuánto vale ahí. Como este ángulo es el mismo, hacemos la relación de triángulo. Si yo le saco la tangente de ese ángulo, voy a tener cateto opuesto, que es este de aquí, que vale 8, sobre la hipotenusa, que es este de aquí, perdón, cateto opuesto sobre el adyacente, que es este de aquí, que vale 10. Lo estoy sacando al triángulo grande, que es la carga completa. Q dividido entre L. Eso va a ser la tangente de alfa. Pero si saco la tangente de alfa con el triángulo pequeño que se creó en el corte, fíjate con este de aquí, ¿qué voy a tener? Cateto opuesto, que sería Q', dividido entre el cateto adyacente, que sería X. Pero fíjense que tangente de alfa es igual a la tangente de alfa. Entonces yo lo que puedo hacer es igualar esas dos ecuaciones y decir que Q', a ver, ahí que se vea, Q' dividido entre X, que es este de aquí, va a ser igual a 8 dividido entre 10. Entonces de ahí voy a despejar
y tener que Q' va a ser igual. Esto aquí lo puedo simplificar, me va a dar, si lo simplifico, me va a dar la mitad 4, mitad 5, entonces me va a dar 4 dividido entre 5 por X. Porque la X que está multiplicando, perdón, que está dividiendo pasa a multiplicar. Y ese es el valor de Q'. Esta es la relación de triángulo que hemos hecho. ¿Cuál es la relación de triángulo? ¿Cuál es el concepto? Que vos agarrás el triángulo grande y ponés el vertical, que es 8, dividido entre el horizontal, que es 10. Y lo igualás entre el vertical pequeño, que es Q', dividido entre el horizontal, que es X. Directamente lo pueden hacer directo así, sin necesidad de colocar esto acá, pero yo les quería mostrar de dónde sale esa semejanza. Esto se llama semejanza o equivalencia de triángulo. Y esta Q' la voy a despejar, donde esta X va a pasar al otro lado a multiplicar, simplificando mitad 4, mitad 5, me quedó eso de ahí. Ese es el valor de Q', y como yo le había dicho hace un momento, quedó en función de X. ¿Cuánto vale Q'? Va a depender de cuánto vale X. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos. Bueno, ya sé que Q' va a valer 4 dividido entre 5 por X. Ya lo acabo de calcular, se lo estoy colocando ahí en el tramo. Yo quiero sacar el momento aquí al punto SS. Este punto aquí lo llamé S. A ese corte le quiero sacar el momento. Primero vamos con la cortante. Aquí vamos a tener, fíjate que al hacer el corte, tenemos una carga más pequeña, que va a tener también su propia resultante. Y esa resultante también la vamos a llamar R', ¿no? Porque si es Q', también la llamamos R'. Es una resultante ficticia, ¿no? En el corte. Entonces, ¿a qué va a ser igual si sacamos cortante en ese tramo? La cortante en función de X, tenemos que hacer la sumatoria. ¿Qué tengo por ahí? Tengo, obviamente este sentido hacia arriba es positivo, ¿no? Tengo la vertical en A que son 13. Entonces va a ser 13.33 toneladas. Positiva porque estoy yendo hacia arriba. Estoy avanzando ahí y tengo menos R'. A eso va a ser igual la cortante, ¿no? Esa va a ser la ecuación de la cortante en función de X. Pero aquí es igual R'. Recordemos que una resultante cualquiera de una carga triangular dijimos que era Q por L dividido entre 2. Entonces R' va a ser igual a Q' por LX, o sea que es el valor de X, por lo estoy poniendo así, dividido entre 2. Calculémoslo. ¿Cuánto vale Q'? Aquí le voy a poner la R' va a valer, Q' dijimos que vale 4 dividido entre 5 por X. Y aquí se multiplica la longitud de la Q' va a ser X. La L para esta resultante de aquí es X. Entonces, por X dividido entre 2. Que es este de acá. Entonces ahí saco mitad y me queda que la R' va a ser igual a 2 dividido entre 5 por X, X por X, X al cuadrado. Recuerden que yo le dije que, o bueno, y aquí está, que la cortante de una carga triangular, me salía una ecuación de segundo grado o segundo orden, o sea, una parábola. Fíjense que salió de segundo orden porque esto voy a reemplazar aquí y voy a tener la ecuación de la cortante en X, que va a ser igual a 13.33 menos la R', dijimos que vale 2 dividido entre 5 por X al cuadrado. O sea, esto de aquí es una ecuación de segundo grado, segundo orden, que me va a dar una parábola.
Ahora veamos el momento en X. Momento en X. O bueno, diré momento en función de X, porque lo estamos sacando al punto SS, al corte SS. Tengo que causa momento, la vertical en A que causa momento en sentido horario, lo cual es positivo, va a ser igual a 13.33 multiplicado por el brazo de palanca desde A hasta el punto S, que sería X. El brazo de palanca es X. Entonces 13.33 por X. Ahora, ¿qué tenemos que causa el momento? La resultante R' que causa un momento en sentido negativo, antihorario. Menos la R', ya dijimos que valía 2 dividido entre 5 por X al cuadrado. Y el brazo de palanca de la resultante, ¿cuál va a ser? Fíjate que la R' está aquí, a 1/3 de ¿qué cosa? ¿Cuánto es el brazo de palanca de la resultante R' al punto S? ¿Quién me puede responder? ¿Cuál es la resultante? Perdón, ¿cuál es el brazo de palanca de la R' al punto S, donde está el corte? Si toda la longitud vale X. ¿Nadie? 1/3 de X. Exactamente. Recuerden que la resultante se ubica en el eje baricéntrico de la carga. Y como la carga es rectangular, perdón, es triangular, va a estar a 1/3 del ángulo recto, o sea, aquí. Y esto como es 1/3 del valor de X. Entonces el brazo de palanca va a ser X tercio. O 1/3 de X, es lo mismo. Bueno, al hacer esta operación y simplificarla un poquito, vamos a tener la siguiente manera. 13.33 por X menos 2 dividido entre 3 por 5, 15, X al cuadrado por X, X al cubo. Una curva de tercer orden. Recordemos que la cortante de X es igual, perdón, claro, estaba bien. Recordemos que la cortante de X es igual a la derivada del momento en función de X dividido entre X. Dividido entre la variación de X, con respecto de X. ¿Qué significa? Esto ya es una cuestión de mostrárselo. Que si nosotros derivamos esto aquí, me tiene que salir la cortante. La derivada de 13.33x es 13.33. Este de aquí, el 3 pasa adelante y me quedó x al cuadrado. Y ese 3 se simplifica con el 15 y me da 2 sobre 5 por x al cuadrado, ¿no? O sea, la derivada de esto aquí es esto de acá. Entonces cumple con esa ecuación de que la cortante es la derivada del momento. Bueno, ya tenemos las ecuaciones de los esfuerzos internos para este tramo y vamos a proceder a la última parte, que es hacer el diagrama. Como solamente nos queda 1 minuto, esperamos 15 minutos, bueno, perdón, diré 10 minutos y volvemos a entrar al mismo link. Y continuamos a hacer el diagrama y pasamos a la parte final del ejercicio. ¿Ok? En 10 minutos, a ver, son las 4:40, volvemos a las 4:50 exactamente en el mismo link. Y terminamos el ejercicio.